Hermanos, Dios les bendiga. Estamos nuevamente con ustedes con una sesión más para alabar a nuestro Dios y también para meditar en su palabra. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración? Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por la salud, por tu cuidado, porque podemos, Dios, alabarte y aprender de ti, conocerte, Señor, y también disfrutarte y darte gloria, Padre. Gracias por hacernos tuyos y por ser nuestro Dios también. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Les parece, hermanos? Si comenzamos con el canto, ven, es hora de adorarle. Hermanos, vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a entonar el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, se convierte el alma. Testimonio de Jehová es que se sabe al sencillo, que se abre más que oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel.
alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, que se abre sol más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, la que destila de Paná. Que se abre sol más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, la que destila de Paná. El temor de Jehová es limpio, ese para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Que se abre sol más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, la que destila de Paná. Que se abre sol más que el oro y mucho más que oro afinado, y dulces más que miel, la que destila de Paná. Ahora vamos a dar lugar a la predicación de esta tarde. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente, entrando a los hogares de cada uno de nuestros hermanos de esta congregación, el Divino Redentor. Hermanos, pues es un placer y un gozo que estemos nuevamente predicando la palabra de nuestro Dios. Quiero que antes de empezar, hermanos, pues tengamos una oración para que sea el Señor el que nos ayude a exponer su palabra. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque grande ha sido tu misericordia, y nos permites que la exposición de tu palabra llegue hasta cada hogar, Señor, de nuestra iglesia. Padre, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, y que la meditación que hoy voy a exponer, Señor, sea para honrar y glorificar tu santo y bendito nombre, pero también, Padre Santo, que cada uno de nosotros lo guardemos como un tesoro de nuestro corazón. Todo te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, nuestro tema de hoy ha sido: ¿cuál ha sido su experiencia más desafiante en su vida? ¿Cuál ha sido su experiencia más desafiante en su vida? Y bueno, hermanos, pues, ¿por qué debo de creer en Jesús, hermanos? ¿Por qué yo, Sergio, debo de creer en Jesús? Todos hemos tenido experiencias desafiantes en nuestra vida. Para mí fue predicarle a Cristo a toda mi familia cuando mi padre falleció. Yo sabía que era una oportunidad que solo se presentaba una sola vez en la vida y nunca más tendría esa oportunidad para sí. Y bueno, sabía que algunos de ellos era la primera vez en sus vidas que escuchaban un mensaje de Dios, y yo oré y le pregunté a Dios: Señor, ¿qué deseas que yo les diga a estas personas? Y bueno, el Espíritu Santo de Dios me dijo: háblales acerca de Jesús y debes decirles por qué tú crees en Jesucristo. Bueno, eso fue lo que les hablé y me basé en el siguiente texto. Quiero que vayan al Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 66 al 69, y ahí está basada nuestra predicación. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos,
Pedro dijo: nosotros creemos y estamos seguros que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, hermanos, acababa de alimentar a 5,000 personas y había realizado milagros que ocasionaron que las personas siguieran, especialmente cuando el alimento a los 5,000 con los peces y unos panes. Pero cuando las multitudes le seguían a Jesús, Jesús, dirigiéndose a ellas, les compartió un desafiante mensaje y les habló acerca de comer su carne y beber su sangre, es decir, participar de él. Este mensaje, hermanos, era tan severo, tan diferente y tan radical, que a aquellos buscadores de milagros les gustaron los pescados y los panes, pero no les gustó el mensaje más profundo que conlleva el milagro y empezaron a dejarlo. Luego Jesús se volvió a sus discípulos y les dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y Pedro hizo una pregunta muy penetrante, y es la pregunta que voy a hacerles. Y si no es Jesús, entonces ¿quién? Simón Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Es decir, si no es Jesús, amigo, si Jesús no es la respuesta, si usted rechaza a Jesús, ¿a dónde va a ir? Amigos, quiero que escuchen, solo a Jesús tiene la respuesta que realmente importa. Solo Jesús puede saciar el hambre más profunda al corazón humano, y solo Jesús es la respuesta al pecado del hombre, y solo Jesús, Él le da significado a la vida y a la nuestra. Solo Jesús puede sacar el aguijón del pecado, de las tinieblas, de la tumba, dolor de la separación, y dar la esperanza firme y segura. ¿A quién iremos? Él solamente tiene la respuesta de la vida y de la muerte, mas esto lleva a una pregunta, como sabemos, que Jesús es quien proclamó ser. ¿Por qué? Porque creemos en Jesús, porque Él le ha dado mi vida a Él, porque Él sirvió, porque Él estaría dispuesto a morir si Él fuera necesario. ¿Por qué, hermanos? 4 razones, y podemos saber que nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, vamos a ver las 4 razones por las cuales he creído en Cristo Jesús. Y la primera razón que compartí con mi familia y ahora la comparto con ustedes es, primero, la razón histórica real, hermanos, un hecho histórico. Y me tiene sin cuidado, hermanos, si usted es un creyente o no, o si usted es alguna otra cosa, porque debe admitir que el hombre llamado Jesús estuvo sobre la tierra. Todos los historiadores seculares que tienen algún mérito admiten la existencia de Jesucristo como un hecho, sin que importen lo que crean de Él. En un bosquejo histórico, hermanos, de 10 hombres más grandes de la historia, y el primero en la lista es Jesucristo. Otro historiador dijo: mi teoría asume la realidad histórica de Jesús de Nazaret como el gran religioso y el gran maestro moral que fundó el cristianismo y fue crucificado en Belén bajo el gobierno de Poncio Pilato. El testimonio del Evangelio está confirmado por la evidencia hostil de Tácito y Plinio, y esto parece ampliamente suficiente para establecer estos hechos a la satisfacción de investigadores imparciales. ¿Qué es lo que dice? Que si usted es un historiador, tiene que admitir que el hombre Jesús, sin importar lo que piense de él,
estuvo aquí en la tierra. Y bueno, hermanos, no existe la forma de explicar el origen de la iglesia cristiana. El que estemos aquí, aparte del hecho de que Jesucristo estuvo aquí y que empezó a predicar la iglesia en sus primeros días, no solo que ese hombre estuvo aquí, sino que él salió de la tumba, y ese es el mensaje central de la predicación de la iglesia primitiva. ¿Cómo explica usted eso, hermano? ¿Cómo explica? No muestra nuestra iglesia actual, sino esta iglesia de años atrás que se originó de la vida y tiempo de Jesucristo, aquellos que fueron testigos oculares que creyeron en la resurrección. Alguien dirá, estaban alucinando, pero él se presentó a más de 500 personas a la vez, y eso es mucha alucinación, hermanos. Y otros dirán, era un fantasma. No, él comió con ellos, lo palparon y lo tocaron. Estos hombres que murieron por su fe, piense usted que morirían por una mentira voluntaria. Un hombre tal vez viva por una mentira, pero pocos morirán por una mentira. Hermanos, ¿cómo explica usted el hecho histórico de Jesucristo y la iglesia separado de la realidad de la resurrección de Jesucristo? Yo creo en él por razones históricas, y se ha dicho que hay más pruebas de que Jesucristo resucitó de los muertos que de la existencia de Julio César. Él ha demostrado ser el Hijo de Dios con el poder de la resurrección de entre los muertos. La Biblia dice que Él se presentó vivo, como muchas pruebas indubitables. Y bueno, hermanos, aquí está la segunda razón por la que creo en Jesucristo. Mire, en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la otra razón por la que yo creo, por las razones bíblicas, mire lo que dice el Evangelio de Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo lo resucitaré en el día postrero. No solo la razón histórica, sino la razón bíblica, escritural, y se lo dije a esas personas y se lo digo a usted. Yo creo en Cristo porque creo en la Biblia, la palabra de Dios. Si usted dice que cree en Jesús porque cree en la Biblia, ¿cómo podremos saber que la Biblia dice la verdad? Esa es una buena pregunta. Y bueno, quiero decirles por qué yo creo en la Biblia, que es la palabra de Dios. Y le di las 5 pruebas de la inspiración de las Santas Escrituras. ¿Y cuáles son esas? Primero, las profecías cumplidas, hermano. Segundo, la maravillosa unidad de la Biblia, escrita en más de 1500 años por más de 40 autores en 3 idiomas diferentes acerca de todo tipo de temas. 66 libros que forman un solo libro, que es la Biblia. Y bueno, les hablé de la longevidad de la Biblia, como la Biblia duraba a través de los siglos y cómo los hombres han establecido leyes contra la Biblia. Bueno, ¿cómo se explica usted la longevidad? ¿Cómo se explica? Los constantes atributos de la Biblia. Les hablé del poder de la Biblia. Jesús dijo que yo os he hablado, son espíritu y son vida. En Juan capítulo 6 nos dice esto. Y les compartí cómo la lectura de la Biblia ha transformado a miles de personas. Y les dije que nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios. Y les recalqué, como les recalco ahora, que el tema central de la Biblia es Jesucristo. La Biblia lo presenta como el que salió de la tumba. Él es el único que ha resucitado de entre los muertos. Pero pastor, me preguntan, otras personas regresaron a la vida. ¿Qué hay de Lázaro?
Sí, hermanos, Lázaro fue vivificado, ¿sí?, para morir otra vez, y Jesús fue resucitado y vive en un cuerpo glorificado, llegando a ser la primicia de todos aquellos que nosotros temen. Jesús dijo que nos resucitará en el día postrero. Lo que tanto de decir es que yo creo en Jesucristo, porque Él es un hecho histórico y no hay forma de explicar la iglesia de Jesucristo. Aparte de un hecho histórico, hermanos, de que Jesús vivió y murió y resucitó, y creo en la Biblia, un libro de milagros que ha resistido la prueba del tiempo, presenta a Jesucristo como tal y absolutamente como único. Y la tercera razón, hermanos, por la que creo en Jesucristo, por razones espirituales. Vayamos a Juan 6:63 y mire lo que dice la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Usted nunca con su mente humana comprenderá quién es Jesucristo. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que vivifica, el que le ayuda a entender y a dar vida. Jesús dijo del Espíritu Santo: Él dará testimonio acerca de mí. Vayamos ahí a primera de Juan 5, versículos 6 al 8, y dice la palabra de Dios, y permítame mostrarle cómo el Espíritu Santo de Dios lo convencerá y testificará de quién es Jesucristo. Dice ahí, primera de Juan 5, 6 al 8, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Hermanos, Él está hablando de la sangre y del agua que salió del costado de Jesús cuando fue crucificado. Ahora, pastor, ¿espera que yo crea en Jesucristo solo porque usted dice que Él es un hecho histórico? Bien, aunque lo crea, no voy a entregarme a Él. ¿O piensa usted que voy a creer en Jesucristo solo porque su libro dice que Él está vivo y usted tiene evidencia de inspiración de la Biblia? Eso no es suficiente para mí. Estoy de acuerdo. Usted necesita algo más. Y usted necesita que el Espíritu Santo de Dios le diga amén a estos hechos. Necesita que el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, lo tome y le haga ver su pecado y lo convenza. Si yo lo convenzo de algo, otra persona puede hacer cambiar de parecer. Mas note lo que dice primera de Juan 5:9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Todos los días confiamos en la gente. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. ¿Usted quiere saber quién es Jesucristo? Pregúnteselo al Espíritu Santo de Dios. Dios dice que si usted quiere creer, yo te ayudaré para que entiendas y sepas que estas cosas son verdaderas. No permita que nadie le diga esto. Si usted quiere creer en Jesucristo, si busca la verdad, Dios, el Espíritu Santo, le hablará y le confirmará que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él le dará testimonio a usted y después Él dará testimonio en usted. Quiero que veamos ahí Juan 5:10, y dice la palabra de nuestro Dios: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios
le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio de Dios ha dado acerca de su Hijo. Y bueno, hermanos, esta cita bíblica que decimos allí en Juan 5:10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Hay unas sectas que no creen estas cosas, hermanos, y no han mentido a Dios y han mentido a su Hijo Jesucristo. Y el versículo 9 habla del testimonio que nos da, y el versículo 10 habla del testimonio de nuestro interior. ¿Por qué creo en Jesucristo, hermanos? ¿Por qué creo? Un creyente, hermanos, primero porque el Espíritu Santo me dijo, Él es el Hijo de Dios, y después de recibirlo en mi corazón, tengo el testimonio en mí mismo. Usted puede describir conmigo todo el día y nunca me convencerá de no creer en Jesucristo. Hermano, puede presentarme algún argumento sofisticado, pero yo tengo el testimonio adentro. Un creyente con el testimonio en su corazón nunca está a la merced de un hombre con su argumento en su boca. Aprenda eso, hermanos. Cuando ha saboreado la porción de un pastel de manzana, y si usted me dice que el pastel que no es bueno y que no existe cuando acabo de comer una porción de pastel de manzana, usted puede discutir todo lo que quiera, pero yo tengo la evidencia en mí mismo. Dice el Salmo 34:8, gustad y ved, dice el salmista. Bueno, hermanos, el que cree tiene el testimonio en sí mismo, porque creemos en Jesucristo por razones históricas. Dice la Biblia, yo soy el pan de vida que descendió del cielo por las Escrituras. Ellas son las que dan testimonio de mí por razones espirituales. Y la palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Luego les di la última razón a mi familia y quiero dárselas a ustedes porque creo en Jesucristo y yo creo en Él por razones personales. Y mire lo que dijo el apóstol Pedro ahí en Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y Pedro estaba diciendo, yo lo conozco personalmente, lo he probado, no solo la historia me dice que Él es el Hijo de Dios, no solo la vida me dice que Él, no solo el Espíritu Santo me dice que Él es el Hijo de Dios, mas yo lo sé por la experiencia personal, por razones personales, puedo dar testimonio y estoy seguro quién es Jesucristo. Hermanos, hace una semana aproximadamente oré por un joven que recibió a Cristo y él estaba buscando y nunca me olvidaré de su pregunta. Él me miró y me dijo, pastor, dígame, ¿es Jesús real? Y yo le contesté, sí, Él es real para mí y yo sé y estoy seguro, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiero decirles algo más, que las mejores personas que conozco, conocen a Jesús y lo aman, y he conocido mucha gente, y he conocido a muchos charlatanes, he conocido muchos hipócritas, y he conocido algunos impostores, y Jesús en el capítulo 6 de Juan, habla de Judas, que era un falso impostor. Hermanos, de veras que de esto les hablé a mi familia ese día y no lo he olvidado. Quiero decirles algo más. Vive usted algunos años, viaja alrededor, llega a conocer la maravillosa familia de Dios y verá cómo el Señor transforma y verá lo que Él significa para usted. Y usted podrá decirlo y contarlo de corazón. Victoria en Jesús, y Él sí da la victoria. Y yo le dije esto a aquellas personas,
y ahora se lo digo a usted. Esto es porque creo en Jesús y deseo pedirles que crean en Él, porque Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Dios los bendiga, hermanos, y que pasen feliz y bonita tarde de este día. Amén.